Bienvenidos a Pláticas Plásticas, donde yo, Víctor, me dedico a opinar de todo porque quiero y puedo. Y voy a preguntarme cualquier cosa que se me ocurra. No soy experto en nada, así que no esperen muchas respuestas de aquí. Si acaso pueden ustedes salir con un poco más de preguntas después de ver o escuchar este material. Hoy quiero hablar acerca de un tema que platico mucho con un amigo de mi chamba que se llama Barrera. Barrera, por si estás viendo esto, para que veas que sí te pongo atención. Y bueno, yo no soy muy fan del fútbol, pero ahora con el evento que va a suceder en 2026 con respecto al Mundial, pues ha sido una plática recurrente. Y una de las preguntas que más surge en estas conversaciones es ¿por qué la selección mexicana o el fútbol en general en México tiene un nivel tan bajo actualmente? Y después de ahora sí que platicarlo y darle vueltas a los pensamientos que tenemos, llegamos a la conclusión de que es una cuestión multifactorial que, si bien depende de muchas cosas como es la cultura, la infraestructura nacional en cuanto al deporte, cuestiones económicas con respecto a todo el negocio que se hace alrededor del fútbol aquí en México, cómo se estructura ese sistema a nivel de negocio, sí vimos que debe de haber cambios medulares en por lo menos 5 rubros para que el nivel en general del fútbol mexicano pueda subir. Y bueno, todo inicia porque México vive en un autoengaño, en una mentira que se ha contado varias veces. Y esa mentira es creer que somos una potencia mundial en cuanto a fútbol, siendo que obviamente no lo somos, solamente porque en el bloque que nos toca competir, la realidad es que no ha habido muchas potencias futbolísticas, aunque esto ya está cambiando, cosa que posteriormente comentaré con respecto a uno de los países que tenemos arriba, geográficamente hablando. Y adicional a esta baja competitividad en nuestro bloque mundial, o en el bloque que nos corresponde a nivel fútbol, también corremos con una ventaja económica con respecto a toda la región, sobre todo hablando de Centroamérica y Norteamérica. Entonces, al final nos dimos cuenta que existen 5 temas o 5 eventos que deberían de suceder para que el nivel del fútbol mexicano pueda cambiar. Y bueno, antes de describir estos 5 sucesos o 5 eventos que tendrían que estar pasando para que podamos aumentar el nivel del fútbol, también quisiera mencionar que de manera general creo que hay 3 grandes mitos del fútbol que se suelen decir mucho aquí en México. El primer mito es que el talento es suficiente, ¿no? Tenemos muchas historias de gente talentosa en el fútbol aquí en México que por falta de muchos elementos como puede ser la disciplina, una infraestructura adecuada, una oportunidad para poder debutar, pues sencillamente no se han podido consolidar esos talentos de manera general. El segundo mito es que la Liga MX es competitiva. Ese mito realmente queda demostrado en cuanto hemos participado en diferentes torneos de fútbol a nivel región y a nivel continente, inclusive a nivel mundial, en el Mundial de Clubes, cuando vemos que pues los equipos mexicanos no figuran ni siquiera entre, ya no digamos los favoritos, sino entre los equipos competentes. Y el tercer mito es que creemos que por exportar 5 jugadores a Europa ya estamos convirtiéndonos en una potencia o estamos generando un logro al exportar a esos jugadores, cuando
hay otros países que su estrategia de exportación de jugadores es claramente diferente y eso sí los convierte en potencia, ¿no? Y bueno, hablando de los 5 eventos que creemos que tienen que pasar o 5 variables que se tienen que juntar para que el fútbol mexicano pueda elevar el nivel, el primero sería generar una reforma dentro de la Liga MX y nos referimos a una reforma profunda o a un cambio en cómo se están haciendo las cosas dentro de la Liga Nacional. Esto debido a que actualmente ya no existe un ascenso y descenso real. Y eso es una comodidad que al final se traduce en mediocridad para los equipos nacionales. Como no hay un riesgo real de estar jugando en un nivel no competitivo, pues la realidad es que hemos visto que hay muchos equipos que simplemente generan un nivel o juegan de una manera que solamente cumplen con el requisito casi de estar presentes. Hay muchos equipos que dejan muchísimo que desear, muchos equipos que no se toman ni siquiera los entrenamientos en serio y al final de eso solamente se traduce en el bajo nivel que tiene la liga a nivel general. También se tendrían que castigar las malas gestiones deportivas a nivel tanto administrativo como técnico, refiriéndome a que los directores técnicos y la plantilla administrativa de los equipos de la liga sí tendrían que tener sanciones por una mala gestión de los mismos equipos. Y el último punto con respecto a la liga, tendríamos que tener menos dueños, llamémoslo así, con monopolios disfrazados, ya que como todos saben los equipos de la Liga MX hay más de un par que corresponden al mismo dueño. Y eso al final se traduce en que es un negocio redondo para el dueño, ¿no? Cuando uno de los equipos se enfrenta a otro equipo que es del mismo dueño, pues realmente no tienen esa hambre de demostrar un espectáculo deportivo, por así llamarlo, no tienen esa hambre de generar el triunfo que deberían de estar pensando. También tendríamos que estar reduciendo el número de extranjeros de relleno, porque muchas veces hay bastantes debutantes que no pueden llegar a esa línea de fogueo en la primera división porque tenemos una cantidad, yo diría, excesiva de extranjeros que muchos de ellos ni siquiera están como titulares o tomando tiempos prolongados dentro de un partido. Otro de los puntos que tendríamos que reformar en la Liga Nacional debería de ser un mínimo de tiempo que tendrían que estar, llamémosle por regla, obligados los equipos a poner debutantes de sub-20, sub-23 y no como una regla o requisito, solamente como una llamémosle una regla de buena costumbre o como nada más para tener la palmadita en la espalda al debutante. Tendríamos que realmente hacer una gestión del tiempo con calidad. Deberíamos de exigir a los jugadores sub-23 y sub-20 que estén dando el rendimiento de los jugadores titulares del mismo equipo. También tendríamos que estar generando una auditoría técnica en las canteras, en los semilleros de cada equipo, porque muchas veces hay mucho talento que se desperdicia en esos semilleros. Hay muchas reglas o políticas en estos semilleros que priorizan la cuestión física sobre el pensamiento técnico, sobre la estrategia como tal, la formación del atleta. Realmente los semilleros están formando muchos atletas, pero realmente pocos deportistas competitivos. Esto es porque solamente se centran en las capacidades físicas más allá de desarrollar el talento estratégico. El segundo punto que habría que evaluar debería de ser la exportación masiva de talentos jóvenes de aquí de México a diferentes clubes a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque solamente pensamos que ya estamos haciendo un logro por exportar a 15, 12 jugadores en Europa, ya eso lo vemos como un logro. Sin embargo, hay países como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur,
que han exportado masivamente jugadores a todas partes del mundo y eso les está redituando en aumentar la competitividad de sus propios jugadores cuando llegan a la interna en ligas nacionales. Eso fomenta que suban su nivel por tener un contacto más temprano de sistemas estratégicos mucho más técnicos y que son superiores. Ahí sí compartimos en que el número de jugadores que deberíamos de estar exportando no debería de ser menor a los 30, 40 jugadores en una sola gestión, es decir, en un año, año y medio deberíamos de estar formando alrededor de 40, 50 jugadores ya fogueados en el extranjero para empezar a aumentar el nivel nacional. Y bueno, esto sabemos que es muy difícil por 3 factores y sabemos que esto se dificulta ya que los contratos en la Liga MX están demasiado inflados y esto se traduce en que muchos jugadores no quieren abandonar el país, no quieren ser exportados porque lo mismo que un jugador aquí en México vale 10 millones, mientras que si lo contratan en un equipo fuera de México, esos 10 millones se traducen en 1,5 millones, 2 millones exagerado. Entonces sí tendríamos que hacer una nivelación de contratos, una de dos, o generar una nivelación de contratos o hacer la exportación con el jugador cuando todavía no ha llegado a niveles de primera división con contratos tan inflados para que no lo vean como un déficit o como una cuestión negativa la exportación de jugadores. También habría que revisar el tipo de cláusulas que tienen los contratos porque muchas veces hay muchas cláusulas absurdas. Y bueno, más que nada esto va para los dueños de los equipos, de los jugadores, que muchas veces no quieren exportar a jugadores que son baratos por lo mismo, porque eso no reditúa como tal en un regreso de inversión, un retorno de inversión al vender al jugador en otro país. El tercer punto que vemos que debería de cambiar definitivamente es la cultura y el pensamiento generalizado a nivel México. Porque aquí en México se juega, o más bien los jugadores tienen una mentalidad de castigo. Es decir, aquí realmente no hay una cultura del premio. La cultura del castigo va más en función de si fallan algo, si no generan los resultados que están esperando. Hay castigo, hay sanciones monetarias, hay sanciones de no meterlos a los partidos, hay N cantidad de castigos que se les hacen a los jugadores cuando no generan los resultados esperados. Sin embargo, las selecciones de países que son potencia, como pudiera ser Brasil, Argentina o mismo Japón, premian otro tipo de cuestiones más que castigar. Ejemplo, Brasil lo que premia es la improvisación en todos sus jugadores, de ahí viene básicamente el estilo de juego de Brasil, el juega bonito brasileño. En Argentina lo que premian es más la intensidad. Hay N cantidad de jugadores que son demasiado intensos en su manera de generar el juego. Y en Japón, por ejemplo, premian demasiado la disciplina de un jugador, que al final el elevar el nivel general de los entrenamientos a nivel del equipo, pues eso va a traducirse en un nivel mejor. Sin embargo, aquí en México lo único que se llega a premiar en todo caso es la obediencia de un sistema que no está a favor de subir el nivel, sino de perpetuar un sistema de negocio que ya se tiene súper arraigado a nuestra cultura y que no permite el desarrollo ni el crecimiento de los jugadores. El cuarto punto es una reforma al deporte, y con esto queremos decir que debemos a nivel nacional de cambiar las políticas del deporte, es decir, tener un pensamiento un poco más enfocado en el deporte. Por ejemplo, no tener a temprana edad educación física de mentiras, que haya una nutrición escolar obligatoria, porque muchas veces hay muchas personas con talento para los deportes, sin embargo, sin la infraestructura de vida, pues esos deportistas nunca van a llegar a un nivel en donde puedan realmente desarrollar todo su potencial. Hay muchas personas con potencial deportivo que desafortunadamente por carencias estructurales pues se quedan a medio camino.
Habría que fomentar la igualdad de acceso al capital físico y motriz, porque hay talento de comunidades marginadas que desafortunadamente no pueden preocuparse por llegar a cumplirse como potencial deportivo si no tienen cubiertas todas sus necesidades básicas, ¿no? Y bueno, el quinto punto que creemos es la parte medular de estos 5 puntos, ya que sin este los otros prácticamente se van no a la basura, pero no tendrían la efectividad que creemos que deberían, que podrían tener. Es una mentalidad de largo plazo, que esto se traduce como una planificación por lo menos a 10 años y que haya una continuidad institucional. Es decir, que las mismas instituciones deportivas, sobre todo hablando de fútbol aquí en México, puedan dar la continuidad de la visión que se está promoviendo durante la gestión de un director técnico para que la siguiente generación, tanto de deportistas como de equipo técnico, puedan seguir con la misma visión y con la misma guía con la que se inició un proyecto. Obviamente esto tomando en cuenta métricas de desarrollo, que esto es fundamental para poder controlar esa planificación o ese plan, ya que estamos muy acostumbrados solamente a medir los resultados inmediatos. Sin embargo, una métrica de desarrollo es algo un poco más fiable para poder generar controles de ser necesario, es decir, cambiar el rumbo de una estrategia deportiva que se haya dictado, y esto se traduciría en que habría que estar midiendo a los deportistas por diferentes cortes generacionales, por así decirlo. Esto es iniciando su carrera como debutante, como un deportista ya consolidado, como un deportista experimentado y como un deportista veterano dentro de la misma línea de planificación de estos 10 años. Y las métricas de ese deportista no podrían, digamos, no se podrían estar tomando decisiones arbitrarias por presión mediática, que es lo que muchas veces llega a perjudicar estas planificaciones, ¿no? Entonces, digo, en resumen, básicamente los 5 puntos serían la reforma de fondo en la Liga MX, la exportación temprana de jugadores, sobre todo sub-20, el cambio cultural y mental a nivel nacional, tener una infraestructura correcta para potenciar o desarrollar las promesas en camino y tener un proyecto de 10 años con continuidad, por lo menos. Creemos que al final estos 5 puntos ayudarían mucho más que lo que muchos creen, que tener un portero bueno, un defensa capitán fogueado en España y un delantero estrella que vende muchas cosas en anuncios, pues tendría mayor beneficio, ¿no? El tener un equipo consolidado que tanto los debutantes como los titulares y el equipo de reserva fueran lo suficientemente buenos como para estar compitiendo a nivel mundial, aunque ninguno sea una superestrella. Y bueno, pues esto fue Plática Plástica acerca del fútbol antes del mundial. Si algo de esto les sonó, les resonó o creen que es correcto, pues ya saben, compártanselo a esa persona que todavía cree que es culpa del Piojo del Tata que nunca hayamos llegado al 5º partido, ¿no? Ya saben, nos escuchamos en la siguiente Plática Plástica que haya por aquí. Cámara.